De acuerdo con la programación, tenemos solamente 5 minutos corrido nuestro agenda de la mañana de hoy y venimos creo que a un punto maravilloso, la entrega del premio Una vida y obra a un profesor emérito en administración. Invito al doctor Orlando Salinas como presidente de Ascolfa, al doctor Diego Cardona, representante de la Red de Doctorados en Colombia, REDAC, a la doctora Sonia Bernal y a los representantes de Emerald, quienes se unieron al premio y van a participar de esta celebración en compañía de todos ustedes. Qué pena, lo molesté 5 segundos. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por este punto, que creo que fue una experiencia muy positiva, muy sentida y que quisimos repetirla esta vez en nuestra asamblea. El año pasado REDAC, que aquí está aquí presente, eh, eh, tuvo la loable iniciativa de premiar a un profesor que ellos consideraban que eran profesores muy destacados y de gran aporte a la gestión, a la administración en Colombia, a la formación de administradores. Nadie discutió, nadie dijo no, y fue una de las cosas más hermosas. Por unanimidad, el año pasado le entregamos el premio y Álvaro Zapata tuvo la ocasión de referirse a los merecimientos de por qué le entregamos ese premio al profesor Carlos Dávila el año pasado. Este año entonces lo bueno se repite y entonces ¿qué hicimos? Hicimos como un sondeíto entre varios cuáles serían los candidatos para premiar este año. Y entonces al final salieron 3 finalistas. 3 finalistas, ¿los puedo decir? ¿Sí? Sí. Bueno, el primer finalista, el profesor de la Universidad Nacional, también hoy en día gozando del buen retiro, que es el profesor Alberto Mayor Mora. ¿Sí? El otro profesor también retirado, ya se pensionó, Carlos Martínez Fajardo. Y el tercer profesor, Enrique Ogliastri, de la Universidad de los Andes. Entonces, puede que en toda selección hay injusticias y en toda le gusta a unos, pero llegamos a ese consenso y fuimos democráticos al respecto. Entonces, pusimos a que varios votaran a ver cuál era el elegido. Y en ese momento estoy muy emocionado de compartir con ustedes el hecho de que el elegido es el ilustre profesor Enrique Ogliastre de la Universidad de los Andes. Diego va a hacer referencia a muchas cosas, pero quiero también participarles de la emoción que tengo porque Enrique fue profesor mío en la maestría en la Universidad de los Andes. Por supuesto lo conozco de años atrás. Yo creo que los que alguna vez nos metimos en temas de casos empresariales, yo creo que fue uno de los pioneros en toda la temática de casos.
escribió varios libros sobre casos y a partir de eso coadyuvó a la formación de muchos profesores en administración en Colombia y en toda América Latina. Pero Enrique también tiene otra de las bondades. Es que cuando uno a veces quiere como adquirir mucha identidad, uno le dice a algunas personas, es que usted está alejado de la administración porque usted es ingeniero. Y entonces Carlos Dávila, ingeniero, y Enrique Ogliastri, ingeniero, y si mal no estoy, son ingenieros de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Y entonces son unas personas que desde su formación básica llegaron a contribuir a la administración, etcétera, etcétera, con grandes aportes. Pero Enrique Ogliastri después, yo lo vi un poquito, no alejándose, sino que buscando otros focos de atención. Y Enrique Ogliastri se volvió experto y no había curso en Colombia, yo se los aseguro, en donde no hiciéramos referencia a la bibliografía de Enrique Ogliastri sobre temas relacionados con negociación. Yo por ahí de vez en cuando leo un texto famoso de 32 paginitas que consigue ahí en internet que se llama ¿Cómo negocian los colombianos? Y es delicioso uno las diferencias regionales, etcétera. Y el profesor Ogliastri se empezó cómo negocian los franceses, cómo negocian los árabes, cómo negocian los países, cómo negocian, o sea, yo creo que con varios profesores, pues, muy cercanos. Y trabajó en el tema de negociación. Pero el tercer gran aporte de Enrique Ogliastri reciente es el tema de que todos los que hemos tenido la fortuna de participar en CLADEA y participar en nuestras reuniones de Ascolfa, Enrique se ha metido en varios proyectos con Harvard en temas relacionados con empresas sociales. Y yo creo que estas redes internacionales sí que le han dado un nuevo respiro a la administración. Yo creo que esto es un caso muy bonito, pero también, con esto corto, porque es solo mi sentir, Enrique también tiene otra de las cosas maravillosas que uno siempre anhela. Varios de nosotros estamos contando los años para la pensión y los días y las semanas, etcétera. Enrique Ogliastri se pensionó como profesor titular de la Universidad de los Andes y siempre que me lo encuentro está vigente porque es actualmente profesor de INCAE, que para muchos es Harvard en Costa Rica, y es también profesor, no sé cómo hace, yo creo que es la principal charla que él debe dictar alguna vez, porque es también profesor del Instituto de Empresa en Madrid, España. O sea, yo creo que los méritos son más que merecidos, me excusan la emoción, y prefiero que sea Diego Cardona, el director de la red de la REDAC, quien con mejores palabras hable de los méritos del profesor Enrique Ogliastri, que no nos pudo acompañar, pero ya verán la sorpresa que nos tiene. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Efectivamente, el doctor Ogliastri, como lo acaba de comentar Orlando, no se encuentra en el país. Estaba muy interesado cuando le comentábamos que había sido elegido por la red de doctorados conjuntamente con el apoyo de Ascolfa como el galardonado este año al Premio Una Vida y Obra. Sin embargo, ya tenía una serie de actividades previamente programadas que no pudo cuadrar. Lo intentó, soy consciente de ello por los diferentes mensajes y conversaciones que tuvimos. Hoy está en Roma. Inclusive ayer intentamos conectarnos vía Skype, pero en el hotel específicamente donde se encuentra en este momento hospedado, la conexión no nos dio para que lo pudiéramos tener por lo menos de manera electrónica. Sin embargo, él decidió que Sonia Bernal, de la Universidad de los Andes, podía cumplir un excelente papel
y representarlo muy bien con las palabras que él preparó y que soñaba leer en su nombre. Voy a leer también unas pequeñas palabras cortas para introducir a nuestro galardonado. Apreciado doctor Ogliastri, ausente físicamente, pero presente en el espíritu y todos los asistentes. Miembros de la Red de Doctorados en Administración, Dirección y Gestión de Colombia, REDAC. Miembros del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA. En particular, nuestro presidente y nuestra directora ejecutiva. Directivos de la Universidad Tecnológica de Pereira, anfitriones de este evento. Decanos y directores de programas en el área del conocimiento de las ciencias administrativas. Invitados especiales y participantes de nuestro coloquio doctoral de la Red de Doctorados y de la Asamblea de la Asociación. Es para mí un honor en mi condición de coordinador de la Red de Doctorados presentar al doctor Enrique Ogliastri Uribe, galardonado este año con el Premio Una Vida y Obra conferido por la REDAC en el marco de la Asamblea Anual de ASCOLFA, con el que reconocemos la contribución de un maestro a la formación doctoral en ciencias administrativas, de dirección y gestión en Colombia, y el cual fue seleccionado después de un cuidadoso proceso de evaluación de sus condiciones académicas, investigativas y de aporte a la comunidad académica. Para iniciar, quisiera hacer énfasis en el fruto del esfuerzo conjunto del doctor Ogliastri y otros pioneros y visionarios académicos. Este fruto son los programas de doctorado en Ciencias de la Administración, Dirección y Gestión en Colombia. Por un lado, los que pertenecemos a la red, que se iniciaron con el programa de la Universidad de AFIT, que obtuvo su registro calificado en noviembre de 2004, actualmente dirigido por el doctor Rodrigo Muñoz. Luego, el programa de la Universidad de los Andes, que obtuvo su registro calificado en junio del 2006 y dirigido por el doctor Eduardo Wilson en este momento. Para continuar con el programa de la Universidad del Rosario, actualmente bajo mi dirección y con la particularidad de que es un doctorado no en administración, sino en ciencias de la dirección, que obtuvo su registro calificado en marzo del 2010. Posteriormente, ese mismo año, en el mes de agosto, la Universidad del Valle obtiene su registro calificado del programa de administración, dirigido en la actualidad por el doctor Leonardo Solarte. Al siguiente año, en el 2011, específicamente en diciembre, obtiene su registro calificado del programa de la Universidad del Norte, bajo la dirección de nuestro apreciado doctor Álvaro Zapata. Y el proceso se cierra con el programa de la Universidad Externado de Colombia, que obtiene su registro calificado en enero de este año, bajo la dirección del doctor Francisco Mojica. Cabe anotar que la Universidad Nacional de Colombia tiene presencia en la red a través de su programa de doctorado en ciencias económicas, a través de la línea de investigación y gestión de organizaciones, con la activa y comprometida participación del doctor Carlos Alberto Rodríguez. Por otro lado, cabe mencionar que existen dos programas adicionales. El programa de doctorado en gestión de la Universidad de AN, que obtuvo su registro calificado en diciembre del 2011, y el programa de doctorado en administración de la Universidad de Medellín, que obtuvo su registro calificado en enero del 2013. Como se observa, un total de 9 programas de doctorado que en los últimos 10 años han venido consolidando el esfuerzo iniciado a finales de los años 70 por un grupo de pioneros y visionarios académicos, como los he llamado previamente, del que hizo parte, más bien, del que hace parte el doctor Ogliastri. Después de precisar el fruto del esfuerzo de nuestro galardonado y su grupo de amigos, me permito hacer un recorrido rápido y breve sobre su currículo, complementando a lo que ya Orlando les ha comentado. El doctor Ogliastri obtuvo su título de ingeniero industrial en 1965 en la Universidad Industrial de Santander, aquí en Colombia, para luego viajar a España y obtener un máster en Economía y Dirección de Empresa en el prestigioso Instituto de Estudios Superiores de Empresa, IESE, en el año 67. Continuó su proceso formativo formal en los Estados Unidos para obtener un máster en Psicología Social en 1971 en la Universidad de Northwestern y lograr posteriormente su doctorado con una investigación en Teoría Organizacional en el año 73 de la misma universidad. En una época en la que ese nivel de formación, el doctorado, estaba restringido a una élite.
Durante esta etapa de formación se mantuvo vinculado con la Universidad de los Andes, como lo menciona Orlando en su presentación inicial, desde donde impulsó conjuntamente con un selecto grupo de pensadores en administración la formación del más alto nivel posible en este país, el doctoral. Adicionalmente, y en un ejercicio que le ha permitido formarse una perspectiva holística de las necesidades educativas de nuestro país, ha sido profesor en múltiples universidades de primer nivel en el entorno internacional, entre las que se pueden contar la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, el IDE en Japón, instituciones como el Aix-Toulouse y la Universidad de Nancy en Francia, el prestigioso Instituto de Empresa en España y desde hace ya varios años el INCAE en Costa Rica. Todo en un círculo virtuoso que le ha permitido identificar oportunidades de crecimiento para el área del conocimiento de las ciencias administrativas, expresadas en más de 20 libros, aportes en capítulos en cerca de 30 publicaciones y múltiples artículos de coyuntura que demuestran su vigencia y pertinencia para un área del conocimiento cambiante como la que nos reúne a todos nosotros aquí, las ciencias administrativas. Esta impresionante carrera académica ha estado respaldada por un polo a tierra, expresado en su trabajo como consultor en estrategia, en liderazgo y en negociación para múltiples organizaciones en diversos países del mundo. Adicionalmente, vale la pena llamar la atención en el hecho de que el doctor Ogliastri es un hombre integral, amante de la lectura y con una pasión manifiesta por la fotografía, que lo llevó en varias ocasiones, después de obtener su título doctoral, a hacerse acreedor de varios premios en ese ámbito. Lo que es claro es que el doctor Ogliastri, por encima de un doctor en teoría organizacional, o un ingeniero industrial, o un experto en estrategia, negociación o liderazgo, es un educador. Es un maestro, pasión que muchos de los que estamos aquí compartimos. Quisiera mencionar el hecho de que el galardón del año anterior, que recibió el doctor Carlos Dávila, es también ingeniero industrial como el doctor Ogliastri, como lo mencionaba Orlando. Alcanzaron a compartir aulas en la Universidad Industrial de Santander. El doctor Dávila finalmente se graduó en otra universidad, los Andes. Ambos doctores de la Universidad de Northwestern. Ambos han compartido su actividad docente e investigativa en la Universidad de los Andes. Y ambos han compartido su interés por la formación en el área del conocimiento de las ciencias administrativas. Y al igual que todos los directores de programa de doctorado que estamos aquí presentes, consideramos que este nivel de formación, el doctoral, corresponde al proyecto más importante y más estratégico de una escuela de administración, tal como lo propusieron de manera general 10 sabios colombianos en los años 90. Eduardo Aldana Valdés, Fernando Chaparro Osorio, Gabriel García Márquez, Rodrigo Gutiérrez Duque, Rodolfo Llenar Riascos, Marco Palacios Rosso, Manuel Elkin Patarroyo Murillo, Eduardo Posada Flores, Ángela Restrepo Moreno y Carlos Eduardo Vasco Uribe, cuando redactaban el informe Colombia al filo de la oportunidad, en el que hicieron una serie de recomendaciones sobre las organizaciones, la educación, la ciencia y la tecnología. Una de ellas, la confirmación del esfuerzo que han realizado, entre otros, el doctor Ogliastri, la necesidad de impulsar la formación doctoral en Colombia. Para cerrar, quiero retomar las palabras que el año pasado el galardonado, el doctor Dávila, parafraseó de un egresado doctoral. Iniciar el proceso de formación doctoral, desarrollarlo y culminarlo es una tarea compleja que requiere disciplina, convicción y algo muy importante, vocación. Nuestro galardonado este año es un claro ejemplo a emular y un pilar fundamental para que hoy ese sueño de muchos pueda hacerse realidad en nuestro país. En los anteriores términos, queridos asistentes, pido un gran aplauso para nuestro galardonado, el doctor Enrique Ogliastri Uribe. La doctora Sonia Bernal de la Universidad de los Andes será la persona que reciba en nombre del doctor Ogliastri el galardón este año. Quien también se nos ha unido es Emerald para entregar
un elemento, un galardón adicional al doctor Ogliastri. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Em nombre de Emerald Group Publishing, gostaríamos de agradecer nuestro socio estratégico, Ascolfa, a REDAC y también la institución SED, Universidad Tecnológica de Pereira. Y para nosotros es un honor estar aquí presente. El doctor Enrique es el director de la revista Academia de Latinoamérica de Administración, a cual Emerald ahora está publicando. Y es muy importante mencionar la importancia para un editorial inglés de tener la primera revista que puede ser encaminada a artículos en español y también en portugués. Como puede ver, soy brasileña. Emerald, el doctor Enrique no está aquí, entonces quien va a recibir la placa es doctora Sonia, pero el premio a una vida y obra que busca reconocer el papel de un maestro en el proceso de formación doctoral en Colombia. Muchas gracias. Y también un libro que Sergio va a entregar. ¿Puede mostrar? Doing Research That Matters, Shaping the Future of Management. Sí, ya, gracias. No. Buenas tardes a todos. En nombre del doctor Enrique Ogliastri Uribe y el decano de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, el doctor Javier Yáñez Arenas, agradece a la Red de Doctorados en Administración, Dirección y Gestión de Colombia, REDAC, por la entrega del premio Una vida y obra al profesor emérito en Administración en el marco de la Asamblea de Ascolfa. Me permito leer las reflexiones que el doctor Enrique Ogliastri nos envió para ser compartidas con todos ustedes. El discípulo que supera al maestro. Agradezco profundamente su generosidad al haberme otorgado este premio a una vida y obra. Quisiera compartir unas reflexiones sobre la relación maestro y discípulos. Hay muchos tipos de maestros y de discípulos. En el mundo académico pulula una especie que crece en diversos ambientes. Se resiste a la extinción y es la del discípulo que supera al maestro tanto en el campo académico como en el arte de vivir. Esta es una espantosa especie depredadora que coloca al maestro en una situación incómoda, difícil de sobrellevar con dignidad. ¿Por qué aparecen tantos discípulos mejores que el maestro? Esos maestros deben ser muy malos. Debieran prohibir que los discípulos superen al maestro y ponerle castigos a los infractores, a los maestros por mediocres y a los discípulos por desconsiderados depredadores. Como la curiosidad es la madre de todas las ciencias,
he estudiado con detenimiento a esa especie de discípulos y voy a contarles 3 observaciones. Primero, algo traen esos jóvenes en su intelecto, en su personalidad y en su espíritu. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Son tan buenos que a veces ni siquiera 5 años de universidad logran acabar con ellos. En promedio, los estudiantes de primer año tienen más curiosidad e inclinación a la ciencia que los de último año, ya bastante hartos del proceso educativo. En mi época inicial, el trabajo importante del profesor era la enseñanza. Hoy es la investigación. Desde entonces, traté de centrar la educación en el que aprende en lugar del que enseña. Entendí la diferencia entre enseñar y que los estudiantes aprendan, y a hacerles preguntas en lugar de darles respuestas. Esto último lo hice en parte por ignorancia, porque yo tampoco sabía las respuestas y la clase consistía de responder al por qué y al cómo. He logrado muchas veces unir la investigación con la docencia, inspirar curiosidad como base de la educación y la ciencia implica basarse en la pregunta y no en la respuesta ya más o menos conocida. Descubrí que nada hay más motivador que la curiosidad y que los estudiantes de primer semestre de su carrera llegan a la universidad llenos de curiosidad, lo que facilita la investigación. Una de mis experiencias más gratas fue enseñar una nueva materia sobre historia de empresas, y los trabajos de investigación de esos estudiantes de primer año fueron la base de casos docentes y documentos de investigación de primer orden. Otra experiencia que, fruto de una experiencia personal, fue tratar de entender las etapas y crisis en el matrimonio y la carrera, que encadenó 8 tesis de pregrado y una tesis doctoral. Mi tesis doctoral y la de Carlos Dávila tuvieron la secuela de una docena de tesis y varios artículos internacionales. Ahora, los jóvenes profesores llegan con la obligación de hacer investigación, no siempre entendida como curiosidad natural, sino como un ejercicio intelectual con elaboradas reglas de juego. Infortunadamente, el paradigma dominante es partir de una hipótesis en lugar de partir de una pregunta. Varios estudios en los países avanzados y en diversas ciencias muestran que esas publicaciones cuantitativas son poco citadas. En física, algún estudio mostró que el 80% de los artículos publicados en sus revistas científicas no son citados nunca. Muchos artículos son ejercicios intelectuales tautológicos donde se descubre lo que ya se sabía antes de empezar, y en medicina un estudio concluye que la mitad no dicen absolutamente nada de importancia. El 48% de las publicaciones Easy de Management con autores latinoamericanos no han recibido ninguna cita. El otro tipo de investigación, sin hipótesis, inductivo, cualitativo, basado en una pregunta, está orientado a desarrollar teoría en lugar de probar teoría y maestro, y es la que mejor se adapta al proceso formativo del discípulo que supera al maestro. Obligarlos a aprenderse las teorías existentes para someterlas a prueba puede desarrollar disciplina, ya lo sé, pero no estimula su creatividad. Adicionalmente, en administración, un 70% de los trabajos de más impacto en Estados Unidos están basados en una pregunta de investigación, aunque solo representan el 25% de los artículos publicados en las revistas importantes. Segundo, como se desprende de lo anterior, los discípulos que superan al maestro son producto de un profesor exigente, de los cuales hay varios tipos. En mi caso personal, siempre he utilizado un sistema de notas que premia el esfuerzo.
el estudio constante. Para sacar la mejor nota no basta la brillante inteligencia e improvisación, sino el trabajo duro. Muchos profesores exigentes insisten en enseñar todo lo que saben, lo dan todo y exigen la disciplina de empujar en la misma dirección de la investigación y así crean un buen grupo de seguidores. Esto puede tener un devenir no siempre positivo, la decadencia y la falta de innovación, la falta de desarrollo de estudiantes. Como dijo Leonardo da Vinci, bienaventurados mis imitadores, porque de ellos serán mis defectos. El profesor tiene que dar apoyo a los sueños de sus alumnos, a que ellos hagan su propia vida y carrera, a tolerar sus disidencias, a criticar constructivamente, de igual a igual, para que con libertad lleguen más lejos. El estudiante que supera al maestro necesita del bichito de la libertad, no hacer exclusivamente la ciencia normal que llamaba Kuhn, sino buscar lo diferente. Esto es, además, particularmente importante en nuestros países, donde muchos de los comportamientos no responden a los de las culturas y sistemas de países avanzados. En la mayoría de los campos de la administración, me parece que no hemos llegado a la ciencia universal única e integrada. Pero quien logra superar al maestro se ha acostumbrado a trabajar duro por su propia iniciativa para encontrar su propio camino. Con esto quiero dar una señal de alerta y tolerancia en lugar de pretender un radical cambio de paradigma en la investigación que se hace en los programas doctorales. Como disciplina, es necesario que el estudiante aprenda las técnicas hipotético-deductivas, porque muchas veces le será necesario jugar con estas reglas de juego, pero sin excluir otros modelos de investigación. No seamos más papistas que el Papa. Como me dijera mi profesor Donald Campbell, uno de los pilares de la investigación cuantitativa: toda investigación es investigación cualitativa. Al profesor le conviene tener un plan de investigación a largo plazo, en el cual las tesis de grado de sus estudiantes y aún los trabajos de clase son aportes importantes. Pero lejos de explotar la mano de obra estudiantil, el profesor debe tener la precaución de conseguir que el estudiante aprenda algo importante durante la realización de su trabajo y que el aporte sea propiedad del estudiante al tiempo que contribuye a la investigación del profesor. Reunidas esas tres condiciones, el estudiante crecerá con el proceso y podría superar al maestro. A todos ustedes, educadores, les deseo que muchos alumnos les superen. Esa es la esencia y la medida de su función en la vida. Muchas gracias.